tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos escuchen. Sean ustedes bienvenidos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, en colaboración con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, les dan la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conversatorios Conflictos, Tensiones y Antagonismos, Rupturas Globales y Transiciones. En este tercer encuentro es titulado El mapa geopolítico Atlántico e Indo-Pacífico. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de ambas instituciones. Yo soy Vania de la Vega y me acompaña también Natalia Gianantelli del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bienvenida, Natalia. Entonces vamos a iniciar con la Muchísimas gracias, Vania. Sí, en nombre de Pablo Omaro y de Karina Batiani, les damos la bienvenida al encuentro del día de hoy. Agradecemos muchísimo esta actividad en colaboración con PUEA y les damos la bienvenida a este conversatorio. Agradecemos muchísimo la participación de los oradores del día de hoy y la moderación de Josefina Morales. Muchísimas gracias. La doctora Josefina Morales es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es doctora en estudios latinoamericanos y ha publicado el libro México y Cuba, dos experiencias frente a la reinserción internacional, coordinado 5 libros colectivos y participado con capítulos en otros 50 libros. Miembro del comité editorial del boletín mensual Nuestra América 21, Desafíos y Alternativas del Grupo de Trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial. Es docente y tutora del posgrado de Geografía, del posgrado de Estudios Latinoamericanos y tutora del posgrado en Economía de la UNAM. Miembro de la dirección de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina. Doctora Josefina, bienvenida. Tiene usted a cargo la moderación de este conversatorio. Muchísimas gracias. Y pasamos a presentar a nuestros dos ponentes. Son Arturo Pesa y Gabriel Merino. Arturo Pesa es doctor en Derecho por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad, actual presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, miembro fundador del Centro de Estudios China-México, del Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo y del Programa de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, miembro del Comité Editorial de China Global Review, árbitro del sistema de controversias del Mercosur, designado por Brasil según el Protocolo de Olivos. Especialista en China y Asia del Este y en temas de integración y comercio internacional. Ha sido conferencista y profesor invitado en diversas universidades de Corea del Sur, la Universidad Autónoma de Lisboa en Portugal, Universidad de Montreal, Canadá, la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI en Uruguay y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tiene, como ven, tenemos a... ¿Sí? Entonces, presento al Pino, es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en el Centro de Investigaciones Sociohistóricas y en el Centro de Investigaciones Geográficas. Profesor adjunto de la Universidad Nacional del PEM, no me acuerdo bien cuál sea, en las cátedras de Identidad de Estado y Sociedad en Argentina y América Latina y Geografía de Europa y Rusia, y profesor adjunto invitado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la cátedra Estado y Políticas Públicas. Es director del proyecto de investigación y desarrollo Transición Histórica Espacial del Sistema Mundial de América Latina, radicado en el Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales, co-coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo, China y el Mapa del Poder Mundial, profesor de posgrado en distintas universidades
las materias crisis de hegemonía y geopolítica mundial, procesos políticos latinoamericanos, integración y Estado, geopolítica y desarrollo, análisis de la geopolítica mundial y latinoamericana en el siglo XXI, Eurasia y la transición histórico-espacial contemporánea, China en la geopolítica mundial, entre otras. Como ustedes pueden advertir, o con esta breve lectura de su breve currículum, son dos especialistas de alto nivel que nos van a ayudar a comprender un poco mejor este mapa geopolítico, conflictos, tensiones y antagonismos, rupturas globales y transiciones. Entonces, sin más, pasaremos a darle la palabra al doctor Arturo Oropeza con la pregunta que está abierta por el Programa Universitario de Estudios de Asia y África, de cuáles han sido las transformaciones del mapa geopolítico en el siglo XX y XXI que han puesto en el centro de las dinámicas políticas y económicas al Océano Pacífico. Entonces, Gabriel, si estás ya por ahí. Primero, minutos. Bueno, ya, como te vi en la pantalla. Vamos. Si quieres. O si quieres, Arturo, ¿quién de los... Bueno, yo empiezo, Gabriel, si quieres, de acuerdo al programa, si quieres yo empiezo. De acuerdo al programa. Y desde luego te agradezco mucho a la doctora Josefina Morales esta amable introducción y desde luego el que nos haga el gran honor de moderar la mesa. Un gran gusto, Josefina. Y desde luego mi agradecimiento para la doctora Alicia Girón, que siempre inquieta, ¿no?, con estos grandes temas y desde luego con todo lo que es el programa universitario de estudios sobre Asia y África aquí de la UNAM. Y desde luego también mi agradecimiento a las gentes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Natalia, el profesor Bonaro. Y un gusto también estar desde luego aquí con Gabriel Merino, gran conocedor del tema y un experto regional sobre los temas de China y todo lo que corresponde a este nuevo orden global. Yo rápidamente, dado que el programa para las personas que nos están escuchando está programado, organizado para hacer un programa muy ejecutivo, tenemos 5 minutos para hacer algún tipo de opiniones muy concretas. Yo diría 3 cosas sobre esta primera pregunta o aproximación que se nos formula. Y yo diría que este mapa viene ya de un largo camino, por lo menos de la mitad del siglo pasado para acá, donde se estuvo trabajando, se estuvo organizando, se estuvo construyendo una nueva clase de desarrollo por unos países de una región, sobre todo de Asia del Este. Después se incluyó el Pacífico y desde luego la parte sur, pero de manera especial, ¿no?, empieza con el fenómeno del milagro japonés, el coreano y luego el chino. Y después vamos a agregar todos los que queramos, porque la región en sí misma nos presenta un gran clúster de desarrollo, donde se empezaron a dar los 5, los 6, los 7% de promedio anual. En el caso de estos 3 países, incluso llegaron a ser hasta de 10% anual promedio durante 20 y 30 años. Y lo que generó al día de hoy es ya una preocupación, un darse cuenta de todo eso que se fue construyendo poco a poco. Y nos lleva a lo que hoy, precisamente, y qué bueno que la pregunta lo maneja así, este nuevo mapa de la geopolítica del siglo XXI, que es una consecuencia de este desarrollo de los últimos 50 años. En esa medida, lo que vemos es un desbordamiento del desarrollo, sobre todo económico y comercial, pero también político y también social de esta región, que nos lleva a repensar, desde luego, el orden de toda la parte global, no nada más en su vertiente económica. Y ahí es donde yo haría la primera precisión y lo pongo sobre la mesa, es la parte de lo que tuvimos ya y al final, como una parte de revisión, es que tenemos una contienda entre un confucianismo asiático, un desarrollismo asiático en lo que es Asia del Este, encabezado por China, contra o frente a un liberalismo económico occidental
encabezado por Estados Unidos. Y yo lo concluyo y lo sintetizo, desde luego, en este debate que está abierto, como una lucha de civilizaciones, no como una lucha simplemente económica, no como una lucha de poder, sino precisamente por todos los agregados que compromete, es una lucha de civilizaciones. Decir por qué nos llevaría también muchísimo tiempo, y por eso nada más apunto dos elementos, ¿no? Que me parece que son estructurales y que nos llevan a lo que hoy es hacer la reconsideración de un nuevo movimiento euroasiático de recomposición del poder frente a la hegemonía occidental, desde luego encabezada por Estados Unidos. El primero, diría yo, es la manufactura. Esa manufactura de la cual Occidente se descuidó, olvidó y además en un falso offshoring trasladó, y es por ahí donde la frase del Atlántico al Pacífico, la trasladó a través de inversiones, pero de manera especial de propiedad intelectual, al Pacífico. Los países del Pacífico que venían de una recomposición muy fuerte, de una caída muy fuerte a partir del siglo XIX, empezando por China con su primer choque de civilizaciones en 1839 con la llegada de la Guerra del Opio por parte de Inglaterra. Ahí tenemos ese primer choque de civilizaciones que sería muy interesante hablar de él, pero simplemente lo pongo como un antecedente que hoy nos lleva a una reconstrucción de China, a un segundo choque de civilizaciones. Pero ellos toman la industria, toman la manufactura y esa manufactura los lleva hoy a ser los líderes de la manufactura mundial. Y el segundo punto que agrego a elemento estructural es precisamente ese modelo cultural civilizatorio que lo lleva a un desarrollismo económico, donde involucra la parte política, donde hay un totalitarismo frente a una democracia, donde hay una meritocracia asiática frente al no mérito occidental, donde tenemos una moral confuciana frente a un liberalismo líquido y donde tenemos, desde luego, una narrativa totalmente social de una composición diferente que da estabilidad para el desarrollo, manejada por la piedad filial todavía en la moralidad china, japonesa y coreana, y desde luego otros países más, frente a una crisis social de Occidente. Gracias. Recuerden que estamos en los tiempos, trataré de no... pero así está organizada el evento. Sigue el doctor Gabriel Merino respondiendo a la misma pregunta: ¿cuáles han sido las transformaciones del mapa geopolítico en el siglo XX y XXI? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Josefina Morales. Un gusto también estar aquí. Un honor compartir este espacio con Arturo Oropesa. Gracias, Claxo, también por la organización, y el PUEA, y bueno, Alicia. También ya he estado en algunos espacios de debate con ella, y ella es parte también de nuestro GT de China y el mapa del poder mundial, así que es un gran gusto. A ver, yo señalaría, una cuestión central es que es una región que reemerge, ¿no? Pensemos que a principios del siglo XIX, 1820, China era un tercio de la economía mundial, y eso bajó a solo el 4%, ¿no?, hacia mediados del siglo XX. Y esa reemergencia está en estrecha relación, además de lo que decía el doctor Oropesa, en relación a un modelo de desarrollo propio del este asiático, que hibrida elementos del modelo capitalista occidental con elementos propios del modelo asiático. También guarda relación con procesos de reconstrucción de poder estatal, modernización, autonomía y revoluciones políticas y sociales que, con distintos caminos, elementos y de distintas características, le dieron, ¿no?, a esa región otro poder relativo. Pudieron de alguna manera romper esa subordinación al occidente geopolítico que había producido también un proceso de periferialización en el siglo XIX. O sea, hay un fortalecimiento geopolítico clave. La revolución china, yo siempre digo, sin la revolución china del 49, pero que empieza en 1911 y tiene un componente nacionalista fundamental y de reconstrucción del poder estatal, sin esa revolución nacionalista, social y ¿no?, con esos elementos del comunismo, no podemos explicar el ascenso de China. Así como tampoco lo podemos explicar sin ese proceso, sin el modelo de desarrollo, ¿no?, que tiene que ver con las economías del este asiático. Entonces me parece que ahí hay un punto fundamental. Obviamente eso también se ven números. Hoy el gran espacio de acumulación mundial
económica es hacia Pacífico o hacia Indo-Pacífico. De hecho, el año pasado casi la mitad de lo que creció la economía mundial lo explica China e India, 30% China y 16% India. Se ha convertido, ¿no?, Asia además en el gran centro manufacturero mundial, con el 52% de la industria. Entonces eso también es un dato central para tener en cuenta. Allí se ha consolidado también el área comercial más grande del mundo, ¿no?, la Asociación Regional Comprensiva Económica, que integra economías como la de Japón, la de China, pero también la de los países del ASEAN, del sudeste asiático. Entonces también ahí hay, ¿no?, iniciativas económicas muy importantes. Y también tenemos, me parece, en esa región para destacar la gran potencia reemergente. O sea, China hoy es la potencia reemergente, pero que a diferencia de Japón, que luego de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se pudo reemerger como potencia económica, más no como poder geopolítico, ¿no?, por sus limitaciones en términos políticos estratégicos, por ser un protectorado militar estadounidense, por haber perdido la guerra, por las condiciones en las que ingresa en el proceso de hegemonía estadounidense, ¿no?, como fue con Alemania también en Europa. La gran diferencia es que China no, lo hace desde un lugar de autonomía estratégica. Y un dato que me parece clave para ver eso son los acuerdos que empieza a desarrollar con Rusia a partir de 1997 y que se consolidan progresivamente desde el 2001, cuando aparece la Organización para la Cooperación de Shanghái, y que es un gran motor, creo yo, también de este mundo relativamente multipolar y de este proceso de transformación tan profunda que vemos, ¿no? Y también destacaría ahí el lugar creciente de la India como un actor importante, aunque no del Pacífico directamente, pero eso que llamamos Indo-Pacífico. Creo que podemos hablar, hay una idea de siglo del Pacífico o de siglo asiático, ¿no? Bueno, eso veremos cómo se resuelve en los próximos tiempos, pero claramente el siglo XXI tiene muchos aspectos post-occidentales. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora tenemos la pregunta: ¿de qué implicaciones tienen estas transformaciones para América Latina, Asia y África? Doctor Oropeza, adelante. Bueno, pues las consecuencias es importante desprenderlas a partir precisamente del reconocimiento de frente a qué estamos, ¿no? Entonces, la identificación del proceso es de suma importancia y lo que vemos es que la Academia Internacional sigue muy abierta en la identificación del proceso. Hay una gran corriente que se declina por la Guerra Fría, una nueva Guerra Fría. Hay quien le habla una guerra gris, hay quien habla de una guerra híbrida, hay quien habla del el choque del sur global contra el choque del norte global, ¿no? Entonces, por eso es que para mí es muy importante el subrayar por lo menos la posición que manejamos de un choque de civilizaciones, porque no habíamos tenido una confrontación de hegemonías entre Occidente y entre Asia de este modo, de esta manera. Recordemos que las últimas confrontaciones hegemónicas habían sido entre países occidentales. Y esta es una reedición del choque de geopolítico, pero frente a un país principal que es Estados Unidos, representante de Occidente, frente a un país representante de una región que quedó preservada hasta el siglo XVII, que es la región de Asia del Este, donde China fue el gran centro de ese reino del medio. Y hay una tributación cultural y civilizatoria que entonces determina lo que le llamamos milagros, porque la academia no ha querido entenderlos, tanto el coreano como el japonés como el chino, o el taiwanés o el singapurés o el de ahora el de Vietnam, ¿no? Entonces, pero entonces si declaramos o aceptamos que es civilizatoria, entonces estamos ante un tema y un reto mayor. Y el reto que tiene América Latina y el mundo en general es ese: la identificación entonces de, en los últimos 50 años, la región occidentalizadas, periféricas o centrales, han estado perdiendo territorio, share, industria, economía, clases medias. No, por ejemplo, pues hoy el 70% del poder de la generación de economía en el mundo es asiática. Hoy Asia en general es la región más importante económicamente del mundo.
Hoy ASEAN+5 es más importante económicamente que el propio Estados Unidos. Ya no digamos de una Unión Europea que ya anda en porcentajes del 17% del share del PIB de la economía mundial, en una plena declinamiento, ¿no? Que todavía no acaba de resolverse. Entonces, sí coincido, ¿no? Coincido plenamente con Gabriel de que estamos frente precisamente a un renacimiento y un resurgimiento de un nuevo orden. Entonces, esto nos lleva a esta construcción que está en litigio, por cierto. Hoy, si bien hay líneas que están muy avanzadas en esta, yo hablaba de 50 años, de medio siglo, todavía no está definida 100%. Sin embargo, en el caso de América Latina, lo que vemos ya es una sinización de la región que se está dando ya bajo este gran choque de influencias. Ojo, tenemos choques de dos culturas, de dos civilizaciones, de dos modelos económicos y de dos formas de hacer y de pensar las cosas. Ahí es donde estamos ya frente a esa gran construcción asiática china, donde tenemos desde luego la Organización de Cooperación de Shanghái, donde tenemos desde luego los BRICS, que con su gran influencia en América Latina a través de Brasil, donde tenemos el nuevo Camino de la Seda de 2013, donde hay ya más de 140 países alineados, asociados, adheridos, ¿sí? Y donde 25 países de América Latina ya participan también dentro de esta asociación, y donde también, como también ya lo dijo Gabriel, está la parte del RCEP, que es una gran cadena, un nuevo muro de integración, donde China va construyendo muy inteligentemente, bajo una orquestación, toda una serie de asociaciones con la mayoría de los países del mundo, donde América Latina no ha quedado desde luego separada de esta situación y donde nos podemos ver que nos maneja ya como resultado que es el principal socio comercial de los países de América del Sur, es el segundo socio comercial de los países de América de Latinoamérica del Norte, la nueva integración desde luego, donde está América Latina con ya 5 tratados de libre comercio con China, donde esos 25 países que decía yo ya están en la parte de los BRICS, y en ese organismo tan fuerte que es los BRICS, que acaba de festejar también su última reunión anual, y donde asociaron y agregaron nuevos países geopolíticamente estratégicos, que pues habría mucho que hablar sobre eso. Entonces yo concluiría señalando que estamos frente a un momento muy importante de reorganización del orden global, ¿sí? Totalmente profundo, civilizatorio, donde América Latina no ha sido actor, ¿no? Ha sido simplemente una consecuencia de una inercia, y donde está el reto, ¿no? El reto de ser precisamente simplemente un participante activo y ser un actor de este movimiento, o simplemente cambiar la alineación. O sea, la pregunta es si vamos a cambiar un hegemón que teníamos y que se ha estado alejando porque nos ha olvidado, o aceptar la dinámica de una nueva alineación que se está manejando muy dinámicamente por parte de China. Muchísimas gracias, doctor Oropeza. Hay una tercera pregunta que nos hace el programa universitario Acá de estudios no contesté la segunda. ¿Mandé? Dime. Ay, discúlpame, no has contestado, efectivamente. Disculpa, adelante. Bueno. Gabriel. Perfecto, Josefina. No, yo creo que, a ver, nosotros estamos en un escenario, ¿no?, de muchos riesgos, pero también de una importante oportunidad histórica para América Latina, aunque sea trillada la frase, en el sentido que América Latina se insertó, ¿no?, históricamente, sobre todo en los últimos siglos, como periferia fundante del occidente geopolítico, como periferia, como patio trasero, como dicen algunos, o como una periferia de ese occidente geopolítico en ascenso. Y este escenario, ¿no?, configura un mundo donde occidente geopolítico, que lo diferencio yo de occidente como cultura, ¿no? El occidente geopolítico, sobre todo de impronta anglosajona o anglo-estadounidense, ese occidente geopolítico ahora está en declive. Entonces eso contrasta mucho con lo que pasó entre el siglo XVI y el siglo XVIII de ascenso, o lo que pasó en el siglo XIX
y el siglo XX de hegemonía, ¿no? O supremacía de ese occidente geopolítico. Eso hace que la región tenga, ¿no? Como ahí un dilema fundamental a resolver. Si va a quedar como periferia de ese polo en declive o se va a constituir como un centro emergente. Entonces, ahí también coincido en el sentido que, bueno, que Arturo llama grandes civilizaciones, yo le llamo grandes culturas, ¿no? Pero hay un momento de reemerger, de sobre esas grandes culturas constituir o desarrollar polos emergentes, ¿no? Se desarrollan sobre esas grandes culturas, grandes civilizaciones, polos emergentes en este mundo cada vez más posoccidental o sistema mundial posoccidental. Y ahí está el tema fundamental, ¿no? De si América Latina puede ser una gran cultura, con una gran influencia de la cultura occidental, pero con dinámicas y elementos propios, que pueda constituirse como un polo emergente en esta transición. Creo que también, sin lugar a dudas, China representa desafíos. China yo creo que no tiene un patrón, y estos países emergentes de Asia-Pacífico, pero sobre todo China no tiene un patrón occidental del tipo de lo que acá se llama como imperialista, ¿no? de reforzar la acumulación económica con presión e intervención político-militar, aunque sí hay un gran riesgo que es el de la neodependencia. Yo creo que América Latina tiene un trilema, o quedar periferializada como en un occidente en declive sin proyecto propio, o el de una neodependencia con Asia-Pacífico, por más que no tenga un patrón de tipo imperialista, pero sí una simetría muy clara, o intentar desarrollar, ¿no? un bloque más propio, más autónomo, con dinámicas propias, también asentado en nuestras capacidades históricas, nuestros elementos culturales y civilizatorios propios. Entonces me parece que eso es una cuestión central a resolver en esta transición y qué hacemos con ese mundo emergente. Muchísimas gracias, Gabriel. Voy a hacerles la tercera pregunta y después seguiremos porque creo que tendremos espacio para que ustedes puedan ampliar sus reflexiones. La tercera pregunta que nos hacen desde el programa dice, considerando las nuevas potencias, las amenazas globales y las nuevas alianzas internacionales, ¿qué posibles escenarios habría para la era del Pacífico? Bueno, pues Sí, yo lo que decía hace un momento es que lo que tenemos es un debate abierto. Y es lo interesante, ¿no? Pero es un debate abierto que tiene otros vectores también muy estructurales que lo vuelven más apasionante y al mismo tiempo más complejo. Si bien tenemos lo que, insisto, perdón, pero es un poco la idea de que compromete muchas líneas, que es este choque, ¿no? Por la hegemonía del mundo, porque no necesita ser interpretado, ¿no? O sea, Xi Jinping ya lo dijo varias veces, que lo que se pretende por parte de China es ser el nuevo hegemón, el nuevo líder mundial para 2049, en la celebración de los 100 años de la Revolución China. Entonces, bueno, el objetivo, el sueño chino es muy claro lo que pretende, que no es lejano a lo que siempre China fue. O sea, eso es por eso a China le parece tan natural esta reivindicación hoy recuperado de este pequeño y breve espacio que le llamaba Huntington del paréntesis occidental, de 150, 170 años, en los que toda esa hegemonía económica que tuvo China por 2000 años, de ser el 90% del poder económico del mundo en términos de proporción y desde luego de manera arbitraria, pero medido por Madison, lo que tenemos es que China siempre estuvo acostumbrada y ha sido una nación exitosa desde siempre, con atributos propios. Y es el primer Estado moderno que también se genera con atributos propios desde el 221 a.C. Estas construcciones del poder, de estas construcciones de su modelo económico, vienen de ahí. O sea, no son nuevas, simplemente que han estado actualizándose, obviamente, en la inteligencia que tiene este propio modelo de asimilación exitosa a través de las diferentes etapas históricas que les ha tocado vivir. Pero no es solo esto frente a lo que estamos. También estamos frente a una revolución digital ante la cual no tenemos ni teníamos antecedente, aunque sea una consecuencia de un desdoblamiento de la primera revolución industrial del siglo XVIII.
Sin embargo, por las cualidades y características de esta primera revolución digital que nace junto con este siglo, más allá, desde luego, de que es un desdoblamiento de toda esa acumulación del conocimiento tecnológico y hoy se presenta con virtudes propias y con su gran bandera de la inteligencia artificial, que no la única, nos presenta un reto también brutal, ¿no? Y luego también tenemos esta axialidad, que diría Jasper, de este gran choque de todos, y ahora juntemos no nada más a China y Estados Unidos, sino a los diferentes actores que también estamos buscando cuál es la nueva axialidad de carácter ontológico y filosófico que se estará requiriendo para lo que sigue de este siglo XXI. Entonces, el reto, pero coincido también con Gabriel, de que es una oportunidad al mismo tiempo de una baraja nueva para el mundo. Y esa baraja nueva nos permite enormes oportunidades a una región con enormes fortalezas que hasta el día de hoy no ha sabido, lamentablemente, aprovechar, que es nuestra América Latina, ¿no? Pero ahí están, y desde luego, pues están en una manera integral. La primera de ellas es el modelo, desde luego el modelo económico. Obviamente que somos del modelo del 2% los últimos 40 años. América Latina es el modelo del 2% con sus características y condiciones de cada uno de nuestros países, pero en materia general, bajo este esquema, lo que hemos podido hacer es no romper ese techo, y no lo hemos roto porque hemos escogido y decidido mal por modelos que desde luego no nos han podido. En el ejemplo asiático, del desarrollismo asiático, creo que hay muchas enseñanzas que América Latina pudiera aprovechar en este nuevo repensamiento, ¿no?, del quehacer latinoamericano de cara al siglo XXI. De manera especial, desde luego, la economía digital, que ya es el 25% del mundo, presenta también una enorme oportunidad para todos los países. Entonces, el pensar, el desarrollar, como incluso lo hizo Brasil ahora en el pasado mes de mayo, en un nuevo proyecto y estrategia de una industria digital, un modelo de industria digital, me parece que es urgente para cada uno de nuestros países, ¿sí? Si hay algún desarrollo posible, por ahí va a transitar. Ya lo hizo Estados Unidos, también se alejó un poco del neoliberalismo, y desde luego con Biden, con esas 4 leyes y $2 billones, se fue a un nuevo desarrollismo, ¿sí?, norteamericano, apoyando totalmente a sus industrias medianas y a sus industrias desarrolladas, y sobre todo a las industrias de la alta tecnología. Y un factor, desde luego, que no será menor, será la parte política. No cabe duda que las democracias hoy en todo el mundo están pasando un déficit, una enfermedad, una problemática. Habrá que repensarlas, ¿no? Es evidente que la democracia no pasa por sus mejores momentos, y de cara al espejo asiático, y volvemos a utilizar el método comparativo, porque lo que tiene el modelo asiático, sobre todo de Asia del Este, se llama estabilidad para el desarrollo. Podemos estar de acuerdo o no, y ese es otro tema, pero el tema es que tienen estabilidad para el desarrollo. ¿Cómo hacemos? Y esa es la gran pregunta. Toda América, y ahí incluyo a todo, pero desde luego de manera especial América Latina, ¿cómo le hacemos? Y esa es la gran pregunta para Trump hoy y mañana. ¿Cómo le hacemos para tener estabilidad para el desarrollo? Y esto pasa por una revisión del Estado de Derecho y del propio liberalismo. Y finalmente la sociedad, ¿no? Esta sociedad, también comparada con las sociedades confucianas de Asia del Este, que manejan también elementos para una mayor estabilidad para el desarrollo, también tendría que hacerse una revisión de dónde estamos y a dónde vamos. Creo que el momento es estelar, ¿no?, y que nos presenta grandes oportunidades y también grandes retos. Muchísimas gracias, doctor Oropesa. Y ahora sí pasamos a la tercera pregunta. Disculpa otra vez, Gabriel. La tercera pregunta que nos hacen desde el Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Asia es la siguiente. Considerando las nuevas potencias, las amenazas globales y las nuevas alianzas internacionales, ¿qué posibles escenarios habría para la era del Pacífico? Bueno, completando ahí algunas de las ideas que introdujo Arturo, sería, bueno, esta transición de poder está abierta, no se cerró, y por lo tanto no es también teleológica su final, es decir, no es un camino que necesariamente va a depender, ¿no?, de cómo se desarrolle, cómo se desenvuelva el resultado de un conjunto de luchas, de enfrentamientos, de conflictos. Estamos en plena transición.
una de las características centrales creo que de esa transición, aunque no la única, pero es una contradicción, un prisma desde el cual podemos ver, pero sin caer o tratando de no caer en una visión maniquea, es, ¿no?, esta tensión entre el viejo norte global y los centros, cuyo núcleo, ¿no?, es el polo de poder anglo-estadounidense o Estados Unidos, y las semiperiferias emergentes, que son también coinciden con grandes culturas emergentes, y esas semiperiferias discuten con el viejo centro algunas dimensiones de poder fundamentales: la tecnología y los eslabones industriales más avanzados, el control de recursos naturales y el acceso a recursos naturales, la cuestión financiera monetaria, que es una de las agendas, creo que va a ser la próxima gran batalla en el sistema mundial. La definición financiera monetaria es algo que aparece en la agenda de los BRICS cada vez más fuertemente. El tema de las plataformas de información y comunicación y los medios masivos de comunicación es algo que está en tensión. El tema de los complejos industriales militares, donde estas semiperiferias emergentes tienen cada vez más fortalezas en relación a eso, los complejos de defensa. Y también el tema de discutir no solo la geocultura dominante del sistema, que estaba más impregnada del liberalismo occidental, sino también reafirmarse cada polo desde su propia cosmovisión y sus propias culturas y valores. Creo que eso es un debate. Después, eso se traza escenarios. A ver, ¿es posible mantener, como decía el general MacArthur, ¿no?, hacer del Pacífico un lago anglosajón, como dijo, ¿no?, después de una segunda guerra mundial, y construir, ¿no?, esa hegemonía del Pacífico? Bueno, lo veo cada vez más difícil yo. O sea, ese escenario de mantenimiento de ¿no?, de Estados Unidos como gran potencia del Pacífico, ¿no?, y como actor fundamental del anglosajón, lo veo cada vez más difícil, incluso viendo que un conjunto de iniciativas para tratar de sostener eso, como lo fue en su momento el Tratado Transpacífico, bueno, quedó ahí un poco trunco. Y ahí también bueno, hay que ver, entonces, otro escenario es ese Asia-Pacífico como un escenario clave de disputa en relación a Taiwán, en relación a ver si Estados Unidos logra avanzar en una idea de OTAN del Pacífico. ¿Qué pasa con el Quad? Es decir, el diálogo cuadrilateral con India, Japón, Australia y Estados Unidos en relación a la contención de China. ¿Y qué pasa con el AUKUS, digamos, este espacio de Australia, Reino Unido, Estados Unidos, para fortalecer militarmente la presencia anglo-estadounidense en el Pacífico? Bueno, ahí es un escenario de disputa. Hay un tercer escenario que quizás en el último tiempo tiene que ver con este segundo, pero se está fortaleciendo cada vez más, es que continúa el ascenso asiático de Asia-Indo-Pacífico, donde los poderes emergentes tienen contradicciones, pero logran contenerlas y continuar aún en un escenario de guerra mundial híbrida y fragmentada, ¿no?, logran continuar con su camino. Para mí fue central la última foto en la cumbre de Kazán en Rusia entre Xi Jinping y Modi, ¿no?, entre India y China, porque eso también, esa articulación es clave para ver cómo caminamos en un escenario futuro. Y por último, para no pasarme con el tiempo, digo, bueno, en este escenario de América Latina, y agregando lo que decía ya Arturo, insisto que, a ver, la clave es si se puede articular con ese mundo emergente, en tanto también periferia y semiperiferia, ¿no?, que necesita discutir esas dimensiones de poder y democratizar esas dimensiones de poder, pero con estrategia propia, ¿no? O sea, como polo emergente. Y esa me parece que va a ser la clave de cómo se pueda, en este escenario mundial, insertar América Latina. Muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, bueno, se han terminado las preguntas escritas, digamos, previstas y que ya conocían del programa. Y yo haré 2, 3 comentarios y luego les doy el tiempo a cada uno, porque todavía para que terminemos la hora, ¿no? Bueno, aquí lo que me parece que veo, que hay un proceso, digamos, histórico, una perspectiva de la larga duración de Broadway, ¿no?, sobre todo en el caso chino. Pero creo que el desenvolvimiento de esta área Indo-Pacífico sí tiene muchos elementos que nos permiten, digamos, acercarnos a este proyecto de larga duración. El doctor Oropesa nos está diciendo que ahí tenemos una civilización, digamos, inclusive en el sentido de
de largo plazo, de larga duración, ¿no? O una problemática cultural. Esto que usted señala, por un lado, nos está diciendo, estamos enfrentados en guerra de civilización, o alternativas de civilizatorias, ¿no? Y tú dices, no, es más bien un poco más limitado o centrado más desde tu punto de vista en elementos culturales, ¿no? Entonces creo que me gustaría que lo vieran. En el caso de China, creo yo que su lógica, digamos, civilizatoria, su lógica cultural, no es la lógica occidental, ¿no? No es la lógica occidental. Hay otro tipo de lógica y yo la veía desde la literatura, pero no me voy a meter en eso ahora para no problematizar más el tema de lo que ustedes ya han presentado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, que nos hablaran un poco más de la ruta de la seda. ¿Cómo está este camino? ¿Cómo está desenvolviéndose este proyecto de largo plazo, de mediano plazo por lo menos de China? Y el otro elemento es cómo efectivamente la dimensión militar. Por un lado, acá con Estados Unidos, la economía militar, el complejo militar, industrial, petrolero, etcétera, que sabemos desde hace décadas, nos decía Raimes, es uno. Y acá en el caso de China, no se ve que el complejo militar tenga un peso como lo tiene, lo tuvo y lo tiene Estados Unidos. Rusia sí tiene otros elementos militares de su economía militar importantes, pero bueno, quería plantearles esto y ustedes, digamos, reflexionen sobre lo mismo que han dicho cada uno de ustedes para poder terminar estos últimos 10 minutos de la sesión. Adelante, el doctor Oropesa. Sí, sí, precisamente eso que comentas es muy interesante porque precisamente la diferencia que hace, y por eso ahí lo de la lucha, y fíjate que yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra de la lucha de civilizaciones. Creo que el decirlo se estigmatizó mucho por una academia muy pudorosa de finales del siglo XX, que le pareció alarmante lo que decía Huntington en su famoso libro tan polémico y que fue recriminado, ¿no? Y nunca fue perdonado por haber alertado de lo que está pasando hoy, ¿no? Fue la visión más cumplida después de cerca de 25 años o cerca de 30 años. Pero bueno, pero desde entonces viene eso, ¿no? Un pudor, no digas lucha de civilizaciones porque pareciera que es guerra, que podría ser armas. No, a mí me parece que el decir lucha de civilizaciones lo que quiere decir es que hay una gran contienda, y porque la hay, ya tenemos dos guerras ahí que demuestran las palabras de Huntington, en las cuales están metidos en la primera de ellas, de la Rusia-Ucrania, de manera principal China, como ya lo dije, apoyando de manera antes y ahora al proyecto euroasiático que está queriendo encabezar en esta parte Rusia. Y desde luego en la parte de Israel, donde Estados Unidos está jugando el papel fundamental y el papel que hace China con Rusia, acá lo hace Estados Unidos al brindarle armas y financiamiento a Israel en esta escalada frente a la región de Palestina. Entonces, yo creo que esto deberíamos de quitarle ese tipo de clips, ¿no? O de alfileres, y porque eso nos permite, ¿no? Ver que no va a ser fácil simplemente ver quién tiene el PIB más grande dentro, si va a ser 5 años, dentro de 10 años, China, o ya dentro de 3, que eso ha sido parte de un cierto furor académico. Y creo que el tema central, y esto nos lleva al punto de que hoy la Academia Económica, por ejemplo, no reconoce el desarrollismo asiático. ¿Por qué? Porque el desarrollismo asiático, como viene conformado de una manera más larga, civilizatoria, la Academia Occidental dice que primero que el elemento cultural no es parte de la ciencia económica, y por lo tanto descarta el agregado cultural dentro del modelo. Y por otro lado, señala que ya lo divide y señala que Japón y Corea son parte del resultado de su occidentalización y ahí el éxito de ellos. Aunque cuando se ponen a analizarlo más profundamente, varios autores, Hugh Cummings y algunos más, te señalan que, pues, que no entienden esa
honestidad del trabajador japonés y coreano, esa entrega con su empresa del trabajador japonés-coreano, como lo es también del chino, desde luego, y donde no aceptan que hay una moral confuciana generada hace más de 2000 años, que se ha continuado en el tiempo y que hoy es parte del ser chino, de la familia china, de la sociedad china y del Estado chino, ¿no? Y de Asia del Este, con sus modalidades que cada uno está viviendo de acuerdo a su circunstancia. Recordemos que a Japón y a Corea, pues a través de 2 constituciones que los obligaron a adoptar a partir de 1947, los obligaron a occidentalizarse como resultado de la guerra, ¿no? Pero todos los primeros 10, 20, 30 años se defendieron bajo esquemas totalitarios que fueron depurando, fueron acomodando y fueron moldeando hasta lo que hoy vemos, ¿no? Por eso tenemos los shibatsus y los choboles y las zonas económicas especiales, que son organizaciones y clústeres muy asiáticos, modernizados con los agregados occidentales. Entonces, bueno, a mí me parece que esa situación está ahí en la mesa, se está dando todos los días, y al día de hoy, tan es así, ha estado ganando ese modelo. Y ese modelo, por ejemplo, en los últimos 40 años creció 95 veces el chino y contra 9 veces del americano. O sea, el crecimiento del PIB chino en 40 años creció 95 veces y el americano creció 9 u 8 veces. Entonces, bueno, todo lo que estamos viendo ya es una consecuencia de ruptura de las decisiones que se tomaron y que no han sido acertadas para contener lo que hoy llamamos ya traslado de épocas y de eras, de momentos y de regiones del Atlántico al Pacífico. Y el éxito, desde luego, las dimensiones de China, es lo que nos llevan, ¿sí?, a jalar y creer en una nueva etapa euroasiática. China es el 60% de los BRICS, China es, desde luego, un porcentaje mayor en la Organización de Cooperación de Shanghái, China es el dueño del Camino de la Seda, China es también el PIB más importante en el RCEP. Entonces, China es el gran motor de esa recuperación euroasiática encabezada por China bajo un proyecto chino que desde luego está regándose a través de los intereses de cada uno de los participantes, como es en los BRICS, en el caso de India, en el caso de Rusia e incluso dentro del caso de Brasil. El caso de India, como bien decía Gabriel, es un caso también muy particular. Y ese es un ejemplo muy interesante para América Latina, ¿no? Dentro del que sigue para América Latina, el ejemplo de Turquía, el ejemplo de India, por ejemplo, se están comportando con un pragmatismo, ¿sí?, y de no alineamiento. Si nosotros dijéramos que India está alineada con Estados Unidos, pues no lo creeríamos. Pero si también dijéramos que está alineada con China o con Rusia, tampoco lo creeríamos, porque está jugando a un pragmatismo donde él está obteniendo para su nación pues una de las mayores ventajas en el marco de esta gran crisis de una guerra que está muy cerca de su territorio, después que todavía hace año y medio, 2 años, tuvo una confrontación beligerante, bélica con la propia China, que fue un remedio de la beligerancia que tuvieron en los 60 del siglo pasado y otras varias que tuvieron a lo largo de los milenios. Igual que con Rusia, ¿no? En fin, yo lo que diría simplemente con esto, porque tu pregunta fue muy provocadora, a mí me parece que esta gran oportunidad de la que es objetivo de también esta sesión es de que en este rehacerse del latinoamericanismo, de la propia región con todas sus fortalezas, pues ahí están ejemplos exitosos que nos están diciendo no alineación y sí participación activa bajo los elementos y los activos que son muy importantes en América Latina. Bueno, y... Gracias, Arturo. Ah, ahí está. Perdón. No, sí, coincido con las palabras de Arturo. A ver, sobre los puntos que planteaste, Josefina, tan interesantes. El primero, bueno, justamente, The Economist viene diciendo desde el año 1991 que China va a colapsar. Todos los años, ¿no?, publica The Economist, la famosa revista británica, y otros medios occidentales, que China va a colapsar, se va a caer, etc. Y eso no sucede. Hay una incomprensión, más allá de que haya una propaganda quizás occidental en eso, también hay una incomprensión de ese ascenso hacia Pacífico. Por eso también es tan central salirnos de esas narrativas para entender lo que pasa. Creo que también, en relación a ese punto que marcaba, es claro observar que así como desde los 70-80 América Latina se viene periferalizando y el occidente geopolítico entra en una crisis importante,
Asia-Pacífico viene en ascenso, y eso está estrechamente ligado a ese modelo de desarrollo que explicaba algunos aspectos Arturo. Yo creo que una cuestión central de ese modelo de desarrollo del Asia-Pacífico y en particular de China es cómo se articula Estado, mercado y comunidad, o sea, en base a sus valores propios, pero me parece que ahí hay un elemento clave para aprender y para observar también, ¿no?, cómo funciona ese modelo, cómo funciona el sector público, cómo funciona la planificación. Una cuestión central que nos dijo el neoliberalismo que teníamos que dejar de hacer es empresas públicas. Bueno, solo Beijing tiene 33.000 empresas públicas. El núcleo de la economía china tiene que ver con el sector público, articulado con el sector privado y creando un mercado, digamos, que sirva para el desarrollo y no un mercado que fagocite ese desarrollo, una dinámica de acumulación que beneficie solo unos pocos. Entonces, esa articulación, teniendo en cuenta elementos también comunitarios, es un aspecto clave. También nos dijo el neoliberalismo que no sirve la planificación pública. Bueno, China va por el 14 plan quinquenal y es parte central de esos modelos del este asiático el planeamiento, sin que sea una planificación de tipo soviético, ¿no? O sea, sino mucho más flexible y capaz de aprender en relación a la dinámica territorial. Después, el otro aspecto que quería destacar es el que vos mencionabas, la dimensión militar. A ver, acá Arturo señaló el texto de Huntington. Huntington, hay una frase muy elocuente y muy incisiva que dice, está en ese texto, que dice: Occidente no conquistó el mundo en base a la superioridad de sus valores, ideas, técnica o religión. Occidente conquistó el mundo gracias a la violencia organizada, a su capacidad militar. Y agrega ahí Huntington: Occidente a veces lo olvida, los no occidentales nunca. Entonces, y un elemento clave, digo, que tiene que ver con este proceso de crisis es que Occidente ya no tiene esa capacidad en el plano militar para imponer sus intereses. O sea, obviamente no desconozco esa capacidad militar, pero ese patrón se debilita en tanto en cuanto ha reducido esa capacidad para imponer sus propias posiciones, incluso perdiendo en muchos escenarios. Jaishankar, el canciller indio, tiene una frase que me parece excelente. Él dice: Estados Unidos peleó en Medio Oriente durante 20 años y perdió. China no peleó en Medio Oriente durante 20 años, no disparó una sola bala y ganó. Y me parece eso bastante elocuente también de qué está pasando en otros escenarios. No es que China no tenga, y de hecho tiene mucha capacidad crecientemente en lo militar, aunque no supera el 2% del PBI en su... Ese modelo se basa mucho menos, como decíamos al principio, en combinar acumulación económica con expansión político-militar. Es otro patrón de desarrollo. Por eso yo creo que no es del tipo de imperialismo que nosotros conocemos o más asociado al patrón occidental. Y por lo tanto es menos militarista en eso. Y creo que también Estados Unidos tiene... Ay, perdón, ahí volví. Se cortó mi... Bueno, sí. teniendo ¿no?, esa capacidad, ese gasto militar, no está pudiendo proveer, por ejemplo, rondas de artillerías a Ucrania. Hay cierto vaciamiento también de ese complejo industrial militar, muy financiarizado, muy manejado por las contratistas y que se alejó mucho de las necesidades y supervisión del sector público. Y lo último, como para no robarles mucho tiempo, pero sí tratar de contestar las preguntas que hacías, Josefina, es de la ruta de la seda. Yo creo que la ruta de la seda es un ejemplo también de una dualidad en la economía mundial. El estancamiento relativo y la financiarización del norte global, donde cada vez tiene menos capacidad para dinamizar la economía real, que contrasta con la hiperexpansión de las fuerzas productivas encabezadas por China y la región Asia-Indo-Pacífico. Y eso se traduce en un enorme y monstruoso proyecto de infraestructura global que encabeza aparte la principal potencia comercial del mundo, que ya es China, que ya tiene alrededor de 150 países, y no es casualidad que esa gran fábrica del mundo que consume una inmensa cantidad de materias primas, ¿no?, haya conseguido que en el patio trasero de Estados Unidos, dicho entre comillas, ¿no?,
ya más de 20 países sean parte de esa iniciativa y la Franja de la Ruta. Eso tiene que ver con otra dinámica que se está desarrollando y yo diría, muchas veces se compara con el Plan Marshall del siglo XXI, ¿no? En relación al Plan Marshall de reconstrucción europea. Yo creo que más que el Plan Marshall del siglo XXI lo asemejaría más a esos grandes proyectos de infraestructura como el Gran Canal que hizo China, ¿no? A esa lógica que en la infraestructura y el comercio está el desarrollo y está la construcción de poder también, ¿no? A esa historia milenaria, pero expandida globalmente, ¿no? Lo pensaría así, como en relación también a la historia china y lo que significa la infraestructura, ¿no? Para China, que Ruta de la Seda, que digo esto último, ya tiene 6 corredores que articulan Eurasia y están haciendo también que ese espacio euroasiático y ese espacio terrestre tenga cada vez mucho más fuerza y esté menos centrifugado por el poder marítimo, ¿no? Por las potencias marítimas occidentales. Lo que predijo Mackinder a principios del siglo XX se está cumpliendo un poco, se adelantó un poco y tiene algo que ver con esto que pasa en el siglo XXI. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a los dos, al doctor Arturo Oropeza, al doctor Gabriel Merino, porque creo que nos han dado un panorama que abre mucho, digamos, el examen geopolítico de la región, su importancia, su papel que juega en esta, yo lo que llamo recomposición geopolítica internacional, ¿no? Mundial, y que es muy interesante y que en el centro de ella está China, ¿no? Y el papel que juega en su misma región y más allá con la India. En fin, todo lo que ustedes han dicho no lo voy a repetir, soy incapaz, pero muchísimas gracias por su contribución, por su reflexión. Les digo, nos abre un mundo para los que no somos especialistas en esta región, pero que sí nos asemamos un poco a la economía mundial. Le agradecemos a Natalia y desde luego a la doctora Alicia Girón y a Pablo Bomaro, al doctor Pablo Bomaro, el abrirnos este espacio, el compartir con otros más allá de su grupo de trabajo. Yo trabajo en el grupo de trabajo de crisis y economía mundial, pero esta importante área de China, la India, etcétera, pues nos contribuye a nuestra reflexión y esperamos leer sus trabajos que nos pasen. Sería bueno a mandarnos digamos, a los grupos de trabajo en general una mínima bibliografía, 3 cosas así, que de parte del grupo del GT de China, para, digamos, poner más sobre la mesa los problemas que ustedes están examinando y conociendo de tiempo atrás. Muchísimas gracias Natalia, Ania, José Luis, muchas gracias. Y bueno, repito el abrazo y el agradecimiento a Alicia Girón y a Pablo Bomaro por la organización de este evento. Muchas gracias otra vez, Arturo, Gabriel. Pues ya nos vamos. Gracias, gracias Gabriel. Arturo. Josefina, a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Y a nuestros asistentes, igualmente, gracias. Quedó una pregunta pendiente. Habrá más oportunidades para seguir intercambiando. Esta conversación queda grabada en las redes. Gracias a todos. Bueno, chao.